Bueno, creo que ya estamos en vivo, son las 8:02 de la noche. Bueno, muchas gracias por estar siguiéndonos y estamos esperando hoy las conexiones. Muchas gracias por el seguimiento a nuestra página y porque nosotros estamos tratando, bueno, a partir de ya hace algún tiempo, tratar de sacar algunas conferencias al aire, que es como nuestro aporte como empresa del rubro de la salud para poder nosotros colaborar y contribuir con información verídica, científica, de carácter real y además dictada por conferencistas de la talla como el que vamos a presentar ahora, el doctor Yatsit Sandoval, que es médico intensivista del Instituto Nacional del Corazón, que tiene a bien siempre colaborar con nosotros, así que nosotros le agradecemos de antemano al doctor su participación y además agradecerle de por sí, porque bueno, él está en la primera línea de batalla desde que empezó la pandemia. Hay mucho reconocimiento para él, para su equipo de trabajo. Y bueno, y este es un espacio, como les decía, de MD Perú, para que ustedes puedan informarse de la mejor manera y todas las consultas que ustedes tengan también serán bienvenidas para poder resolverlas durante esta conferencia. En este caso, la conferencia es sobre ventilación mecánica, principio de ventilación mecánica en un paciente COVID, que digamos es un estadio bastante complejo y complicado, que es realmente a lo que el paciente llega luego de no haber tenido las precauciones ni los cuidados necesarios, ¿no? Entonces, los dejo con el doctor. También dejo abierta la posibilidad, si tienen alguna idea o algún requerimiento sobre temas específicos, estamos abiertos para poder desarrollarlos en las próximas semanas. Y bueno, con mucho cariño presentamos y lanzamos este ciclo de conferencias a cargo en esta primera conferencia con el doctor Yatsit Sandoval. Bienvenido, doctor. Ok, muchas gracias a MD Perú. Gracias, Wilfredo, como siempre, tan amable por la invitación a estas reuniones informativas. Gracias, Lucía, por estar ahí. Y vamos a hacer el tema de ventilación mecánica en el COVID-19. Como ya lo dijo Wilfredo, el COVID nos ha traído muchas lecciones aprendidas. Ya tenemos en el Perú un poquito más, unos días más de un año de pandemia y vamos a compartir un poco las experiencias que hemos tenido respecto a lo que es el COVID. Respecto a lo que son, uno siempre para hablar de ventilación mecánica tenemos que contextualizarnos. ¿Qué patología, qué enfermedad es a la que nos enfrentamos? Entonces tenemos obligatoriamente que conversar un poco de fisiopatología. Ya ustedes, para hacerles recordar que el COVID-19, esta enfermedad viral, tiene 3 estadios, asignados en romanos, del estadio 1 hasta el estadio 3, siendo el estadio 1 la infección temprana, que es donde empieza básicamente desde la incubación del proceso hasta que se comienza a gestar la enfermedad, básicamente caracterizado por el periodo de mayor actividad de replicación viral. Muchos van a tener síntomas generales, entre ellos síntomas básicamente malestar general, de repente por ahí a algunos se les va a ir el olfato, la percepción del olfato, que eso se llama anosmia, que es el grado extremo, los que no huelen tan bien, que se llama hiposmia, o la pérdida del gusto, que a eso se denomina la ausencia completa, la ageusia y si no la disgeusia, que es la sensación menor de la percepción de los sabores. Otros harán fiebre, habitualmente más de 38, tos seca, diarrea. Sobre todo las variantes están dando más de pronto con estos temas de diarreas y síntomas constitucionales. Muchos van a quedar probablemente acá, hasta casi un 80%, pero algunos otros van a llegar hacia un estadio pulmonar, es el estadio 2, la fase pulmonar, que tiene una fase 2A un poco más precoz y la 2B. ¿En qué se caracteriza cada una de ellas? En que ya la replicación viral va a ser mucho menor, pero va a comenzar la respuesta inflamatoria. Entonces, que eso es lo que caracteriza básicamente al estadio 3, es la fase hiperinflamatoria, con todos los marcadores de inflamación. Aquí van a ingresar un porcentaje de pacientes que van a requerir oxigenoterapia y obviamente los que están en el estadio 3 van a requerir básicamente ya otras estrategias que van a ser invasivas, en este caso la ventilación mecánica. Se dice que es menor el porcentaje de pacientes que llegan a esta fase. Obviamente, en la línea clínica del tiempo se va a caracterizar por tener disnea, ya acá vamos a ver saturaciones de oxígeno baja, tomografías anormales que vamos a tener con los pacientes y vamos a
apreciar, obviamente, los marcadores inflamatorios laboratoriales ya completamente incrementados. Cuando hablamos de una respuesta inflamatoria excesivamente elevada, vamos a tener ya que el paciente no solamente el compromiso es del estadio 2, netamente la fase pulmonar, sino que aquí ya van a estar comprometidos otros órganos. Por eso se llama ya, va hacia la disfunción multiórgano. ¿Qué órganos compromete? Corazón, comienza a comprometer la coagulación, los riñones. Entonces ya aquí caracterizado por estos marcadores inflamatorios sumamente elevados. Entonces, obviamente la mortalidad es altísima como lo hemos tenido en las unidades de cuidados intensivos. Pero entonces el COVID específicamente ya es una patología y es un virus netamente que va hacia el pulmón primigeniamente. Por lo tanto, obviamente vamos a hablar de los mecanismos de la insuficiencia respiratoria. Si nosotros hacemos un recordaris, la insuficiencia respiratoria es de dos tipos. La tipo 1, llamada también oxigenatoria, donde el problema netamente está en el pulmón, específicamente en la subunidad funcional, la unidad funcional que es el alveolo, la membrana alveolo capilar. Y es básicamente por las alteraciones de la ventilación y perfusión. Quiere decir que como el alveolo y el espacio, la membrana alveolo capilar, ese intersticio está ocupado por los infiltrados que produce el virus, por el proceso inflamatorio, obviamente no va a haber oxígeno que llegue de manera suficiente hacia la parte de los capilares pulmonares. Por tanto, la sangre va a pasar no con una oxigenación adecuada. A mayor compromiso inflamatorio, menor concentración de oxígeno que pasa a los capilares. Por tanto, estaremos hablando que el paciente clínicamente se va a tornar como mayor dificultad, mayor hambre de aire. Entonces, esto es lo que produce el COVID, una insuficiencia oxigenatoria o una insuficiencia tipo 1 en romanos que nosotros le denominamos. Básicamente aquí el gas comprometido es el oxígeno. Entonces, es por eso que obviamente todos los pacientes en COVID van a necesitar oxígeno, sea por cualquiera de los sistemas que vamos a determinar. Entonces, el mecanismo de la insuficiencia respiratoria en el COVID, acá nosotros tenemos nuestro pulmón, su unidad funcional, que es el alveolo, que está aquí, esta estructura, y el capilar. Normalmente, pues cuando ingresa del ambiente oxígeno, pues va a llegar al alveolo como 100 milímetros de mercurio y va a pasar como 100, debería pasar como 90 a 100 milímetros de mercurio hacia la arteria. Entonces, de manera que a ese pasaje, intercambio de gases del alveolo con el capilar de entrada y el CO2 de salida, a eso se llama hematosis. Eso es en un pulmón normal, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa cuando hay enfermedad? ¿Qué pasa con esta relación ventilación-perfusión? Entonces tenemos que el paciente se va a un problema ya de anormalidad. ¿Y por qué se caracteriza? Porque básicamente el alveolo es el que va a estar comprometido, por tanto, lo que venga del ambiente puede llegar al alveolo o va a llegar disminuido y obviamente la sangre desoxigenada se va a pasar desoxigenada. Entonces a eso nosotros le llamamos un bypasseo, ¿no? En términos, los americanos le llaman una palabra más fácil, shunt. Está la sangre derivándose prácticamente desoxigenada. Entonces no se está haciendo hematosis. Y eso, ¿cómo nosotros lo podemos apreciar? Porque eso es una unidad funcional, eso es un teorema, eso es una hipótesis, pero nosotros lo podemos objetivar imagenológicamente mirando una tomografía, como ustedes pueden ver ahí, con un gran compromiso de los pulmones de manera bilateral cuando el compromiso es severo. Por eso es que justifica, obviamente, la sensación de falta de aire y el paciente, pues, obviamente, con todas las características clínicas que va a manifestar. Hay un tipo de insuficiencia solamente para recordar que es la insuficiencia tipo 2, porque se preguntaron seguro. Entonces, el COVID es tipo 1, oxigenatorio, pero hay una tipo 2, que es la ventilatoria, ¿no? Básicamente el COVID, cuando son estadios ya muy avanzados y no hemos podido hacer mucho más que ponerle un sistema de oxígeno y el paciente ya se agota. Ese agotamiento, ese fracaso muscular lleva al paciente ya no solamente a que el oxígeno está disminuido, sino que básicamente el CO2 no se puede eliminar. Entonces es la insuficiencia ventilatoria, es una insuficiencia básicamente de fuelle, es decir, de musculatura, de caja torácica, del diafragma, ¿no? Donde el sistema es insuficiente para movilizar gases. Aquí no participa el pulmón, pero eso ya serían en estadios más avanzados de un COVID, donde no hemos podido hacer mucho por solucionar el problema, ¿no? Entonces,
De esto ya en el año pasado, ya hace 8 meses, el doctor Luciano Gattinoni con su grupo dijeron, bueno, para hacer una estadificación del COVID en las imágenes, se definieron 2 grupos de pacientes, los que tenían el fenotipo llamado tipo L, de low, y el fenotipo H, high. ¿Y a qué se refería? Ambos tenían el cociente de la PAFI. La PAFI, ustedes saben que es la relación entre la presión arterial de oxígeno, es decir, lo que tomamos a nivel la presión de la arteria en una gasometría arterial y el contenido de oxígeno. Esa división en ambos era baja, que es anormal. Entonces, tenían en promedio 95, 84 era baja. Sin embargo, en la tomografía no los podía diferenciar porque en el fenotipo L, caracterizado por una compliance normal, es decir, el pulmón podía todavía distenderse y regresar a su posición basal, pero el tema es que no había muchos infiltrados. Pero cuando veíamos infiltrados como los que estamos viendo más frecuentemente ahora, es el fenotipo H. El fenotipo H se caracterizaba ya por ser un pulmón duro, que difícilmente se podía estirar, difícilmente podía recuperar a su valor normal. Es como que siempre yo hago el parangón, que el pulmón es como una esponjita, ¿cierto? Cuando es normal absorbe y elimina, ¿de acuerdo? Pero el pulmón duro ya se torna como un panal de abejas. Es para más o menos hacer que ese es el patrón H. Fenotipo H, caracterizada por una serie de infiltrados bilaterales, que se caracteriza por tener un alto shunt, lo que habíamos conversado, es decir, mayor compromiso oxigenatorio. ¿De acuerdo? Entonces reducía también la capacidad, el volumen que tenía pulmonar, por tanto, caracterizado por infiltrados extensos y sobre todo lo que nosotros vemos como manchas blancas. El aire en el pulmón en la tomografía se ve como negro, pero cuando ven manchas blancas, esto es edema, es inflamación, ¿ve? Entonces, mucho mayor compromiso en el fenotipo H. ¿Y esto qué implicancia tiene? Básicamente saber ante qué estadio estamos. ¿Por qué? Porque un paciente puede venir precozmente a un servicio, a un hospital, como un fenotipo L y muchas veces progresan por la propia evolución, por la carga viral, por las características del paciente, pasa a un fenotipo H. Y muchas veces los pacientes ya llegan con un fenotipo H, sobre todo porque son a veces mal manejados en domicilio, con medicamentos que no están probados o medicamentos que precozmente se utilizan cuando no deberían tener el timing de oportunidad. Entonces, cuando hablamos ya del cuadro clínico, nosotros vamos a ver así, miren, un paciente, miren cómo ventila, miren cómo es un paciente de sexo masculino, pero lo que quiero que se fijen es en la parrilla torácica, en la parrilla costal. Voy a retroceder acá en la imagen. Y vemos cómo es que tiene uso de la musculatura, tiene tirajes intercostales, subcostales, tiene desbalance tóraco-abdominal. El hombre de por sí tiene una respiración tóraco-abdominal, pero acá está utilizando los músculos de la prensa abdominal, los rectos anteriores. También otra cosa, miren, está inclusive utilizando los músculos dorsales, hasta el hueco axilar. Y otra cosa también importantísima, que en el grupo, si hay personal profesional, licenciado, médicos, fíjense el gran esfuerzo que hace con el esternocleidomastoideo. El músculo esternocleidomastoideo es algo que precozmente hemos identificado como el famoso esfuerzo respiratorio. Podemos tener una frecuencia ventilatoria normal, pero si nosotros vemos acá como este señor que ventila y para mover ese tórax, que es insuficiente porque los pulmones están inflamados, y mueve el esternocleidomastoideo, y encuentro estos tirajes supraesternales, supraclaviculares, con gran uso de los músculos, fíjense, hasta del cuello, que son ya, ese paciente estamos hablando de un esfuerzo tremendo. Entonces, este caso se caracteriza por ser un paciente de sexo masculino de 48 años de edad, que se le hace el diagnóstico de COVID, neumonía grave por SARS-CoV-2, 3 días de evolución, y que ingresa a la emergencia normotenso, taquicárdico, taquipneico, ¿no? O sea, una frecuencia respiratoria incrementada, febril. Y antes de la intubación mostraba esta gasometría, que básicamente era en relación a una acidosis metabólica, pero estaba riendo CO2, obviamente, por el patrón ventilatorio, pero llegaba con una PAFI de 116. Recuerden que el valor de corte del PAFI para decir que es normal es por encima de 350. Por tanto, a menor PAFI el paciente está mucho más comprometido. Ese alveolo que habíamos comprometido tiene demasiado edema, mucho compromiso.
Y cuando uno hace el correlato, uno siempre tiene que hacer el correlato clínico de lo que vemos en el paciente. Tenemos que hacer el correlato tomográfico para saber que esta expresión de dificultad respiratoria tiene un asidero, obviamente, en la tomografía por un proceso inflamatorio severo bilateral y que se expresa, obviamente, en la gasometría. Y en la gasometría nosotros nos fijamos básicamente en el valor del PAFI, pero también en el valor de la gradiente. La gradiente es lo que realmente nos interesa a nosotros para saber cuánto de compromiso tiene el paciente. Obviamente acá, ¿cuál será el tratamiento? Muchos hablarán, sí, acitromicina, ivermectina, que vamos con el antibiótico, que la colchicina, que antiguamente, bueno, hasta ahora se sigue usando, dicho sea de paso, el tocilizumab, que el corticoide. No, vamos viendo que aquí básicamente cuando llega un paciente con esas características que hemos determinado, pues obviamente, ¿cuál será el tratamiento? Oxígeno, no hay otra forma. Entonces, para el oxígeno, no voy a hablar acá de un tratamiento específicamente farmacológico, que no es el motivo de la presentación, pero nos vamos a centrar en que este paciente necesita oxígeno. Obviamente hay formas de administrar oxígeno. Los sistemas, y para hacer una clasificación en general, el oxígeno, recuerden que existen sistemas de bajo flujo, flujos menores de 15 litros por minuto, y sistemas de alto flujo, ¿ya? Más de 15 litros por minuto. Los sistemas de bajo flujo son las cánulas binasales, las máscaras simples y las máscaras con bolsa de reservorio. No nos confundamos porque en el campo clínico muchas veces solemos confundir flujo con concentración de oxígeno. La máscara con bolsa de reservorio, sea con sistema de reinhalación o reinhalación parcial, son sistemas de bajo flujo que nos pueden dar concentraciones altas de oxígeno, es otra cosa. Y los sistemas de alto flujo, como son los sistemas de Venturi y los mezcladores reservorios nebulizador. Y aquí faltaría adicionar los concentradores de oxígeno. Perdón, las cánulas de alto flujo, y en los bajos flujos faltan los concentradores de oxígeno. Sin embargo, en el COVID hay que tener mucha precaución por el riesgo de los aerosoles. Por eso es que los sistemas de Venturi y los mezcladores reservorios nebulizadores no están indicados. No porque no lo necesite el paciente, sino por el riesgo de contagiar al personal de salud. El lema de la Organización Mundial de la Salud para el año 2019 fue trabajador, 2020, perdón, trabajadora de salud seguros, paciente seguro. Por tanto, no están recomendados estos sistemas. Por tanto, entonces, doctor, ¿qué vamos a usar? Pues vamos viendo según el cuadro clínico del paciente. Obviamente, el paciente que acabamos de ver, ni hablar, va a ir a ventilación mecánica invasiva por el gran compromiso que tiene. Pero valorando clínicamente al paciente, podemos determinar si el paciente va para un sistema de bajo flujo en el contexto de COVID, una cánula nasal, una máscara con bolsa reservorio o un concentrador de oxígeno. Sea como lo utilicemos, siempre procurar de ponerle una mascarilla quirúrgica encima del dispositivo que utilicemos para evitar el riesgo de generación de aerosoles, que lo hay, pero es en menor grado que los sistemas que habíamos definido. El alto flujo. Obviamente, acá no vamos a tener este tema del Venturi, ya hemos dicho, por el riesgo de aerosolización y el riesgo que genera para el personal de salud que está atendiendo a estos pacientes. Y hoy por hoy, las cánulas de alto flujo que se han convertido en una herramienta fundamental para nosotros que hacemos cuidados intensivos. Palabras aparte, vale mencionar el contexto de los concentradores de oxígeno, que ya la norma técnica de MINSA, la 278, la sacó desde el mes de mayo del año pasado, en la cual los concentradores de oxígeno se han convertido en una herramienta para administrar un sistema de administración de oxígeno a bajo flujo que nos da pues una alternativa para poder manejar inclusive pacientes ahora que tenemos justamente esta deficiencia de los sistemas sanitarios, de poder manejarlos inclusive en las propias hospitales. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Cuando yo tengo un paciente muy grave, muy comprometido, un paciente que lo tenemos ya así como el que acabamos de escribir en el caso clínico, no nos queda otra que llevarlos a la ventilación mecánica invasiva. Entonces, este es el último step, es el último paso que nos queda para solucionar en todos los hospitales. ¿De acuerdo? ¿Habrán otro tipo de terapias mucho mejores? Sí. ¿Mucho más complejas? Sí. ¿Como cuál? Como el ECMO, que es la circulación extracorpórea. Pero el tema ahorita es ventilación mecánica, ¿sí? Han escuchado ustedes, falta de ventiladores mecánicos, falta de cama UCI, pero estas maquinitas
estos equipos biomédicos, con que son dispositivos bioelectrónicos, ¿cierto? No se manejan solos, no van en piloto automático, dependen de quién, del personal de salud. Por eso es que a veces da un poco de controversia hablar de cama UCI. La cama UCI no se maneja por cualquier persona, se tiene que tener un personal especializado. Recuerden, el personal profesional que está atendiendo esta charla, primum non nocere, ¿cierto? Primero no hacer daño. Y para esto hay que tener un nivel de conocimiento. Entonces, entrando a la ventilación mecánica, obviamente, ¿qué objetivos e indicaciones tenemos para ingresar a un paciente a ventilación mecánica? ¿Cuáles son los objetivos? Mejorar el intercambio de gases a nivel pulmonar. Si acabamos de decir que fisiopatológicamente hablando, la membrana alveolo-capilar es el problema, obviamente el grado, y no es solucionado con el oxígeno convencional, es decir, todos los sistemas que acabamos de ver, pues obviamente tendré que pasar a mejorar este intercambio a través de la ventilación mecánica invasiva, por el objetivo de revertir la hipoxemia, es decir, la baja concentración de oxígeno en gases, y obviamente aliviar la acidosis respiratoria, es decir, el otro problema de la insuficiencia ventilatoria de la tipo 2. Aliviar el distrés respiratorio. Recuerden, el paciente que utiliza los músculos accesorios, como ustedes lo vieron en el video que les pasé, obviamente eso demanda una alta carga de trabajo para el paciente. Y el músculo se fatiga, se agota, porque no es su función. ¿De acuerdo? Entonces, está incrementando, exacerbando el trabajo. Por tanto, la ventilación mecánica lo que hace es aliviar la fatiga de los músculos respiratorios. Obviamente también, ya en un tema más específico, modificar las relaciones presión-volumen, porque muchos pacientes hacen consolidados y uno tiene que abrirlos empleando más presión. Esto va a tratar de mejorar esa capacidad de distensión, de complacencia que tiene el pulmón, de estirarse ante un determinado volumen y obviamente prevenir la injuria del paciente. Cuando hablamos de injuria, estamos hablando de un término que muchos de ustedes habrán escuchado, que es la famosa PSILI, P-S-I-L-I, PSILI, que es la injuria self-injury, o sea, la injuria inducida por el propio paciente. El hecho de que el paciente ventile con esa frecuencia, como vimos en el video, hace que se autolesione. Por eso es que no debemos permitir que un paciente llegue hasta ese nivel. ¿Por qué? Porque ya cuando lo ingresamos a ventilación mecánica se nos hace más complicado. Por eso es que las barreras tienen que establecerse. Y dicho sea de paso, si ya tenemos un poquito más de un año en la pandemia, tenemos que sacar, como le dije al inicio, lecciones aprendidas. Y si no hemos aprendido, lamentablemente, pues nunca vamos a mejorar ni como sociedad médica o de enfermería, científicas y obviamente como país por las políticas sanitarias. Las indicaciones de ventilación mecánica. Entonces, ya doctor, tengo mi paciente, le puse su sistema de oxígeno, mi paciente veo que no va mejorando, pero ¿cuándo lo ingreso a ventilación mecánica? Hay muchas indicaciones, pero específicamente voy a subrayar algunas de ellas. Primero, hipoxemia refractaria. ¿Qué quiere decir refractariedad? Cuando, habiéndole colocado oxígeno con un sistema, por ejemplo, un concentrador, una máscara con bolsa de reservorio que me dan fracciones inspiradas de más del 50%, tengo una presión de la arteria de menos de 60. Entonces estamos hablando de hipoxemia severa y ya refractaria. ¿Y eso qué quiere decir? Que con el oxígeno debería ingresar a la arteria una determinada presión, pero al no lograrlo, ¿qué significa? Que estoy teniendo problemas de el alveolo, la membrana alveolo capilar, PAFI completamente disminuido y tendríamos una gradiente completamente elevada. Entonces, hipoxemia refractaria. Otras maneras de ingresar al paciente al ventilador, cuando tengo una falla ya tipo 2, hipercápnica. La primera, la hipoxemia refractaria, es tipo 1, el gas comprometido es el oxígeno. La tipo 2 es llamada hipercápnica, en la cual tengo una presión de CO2 de más de 50. Pero recuerden que por mecanismos compensatorios, cuando yo tengo mucho CO2, ¿qué hace el organismo? Porque el organismo es sabio, el organismo tiene mecanismos de regulación. Lo que hace es aumentar el drive respiratorio a nivel central, que está en el bulbo raquídeo, ¿cierto? En el sistema nervioso central, y hace que si yo tengo mucho CO2, aumento la frecuencia ventilatoria para disminuirlo. Pero todo eso se traduce básicamente el CO2 con el pH, ¿no? Si tengo un problema de una acidosis respiratoria, obviamente es una indicación para ventilación mecánica.
fallo en la ventilación alveolar, que el pulmón se expande inadecuadamente, un trabajo respiratorio excesivo, fatiga de los músculos respiratorios, desbalance tóraco-abdominal, como habíamos visto en este caso del paciente, aparte que desaturaba, teníamos que los músculos respiratorios de este paciente estaba demasiado cansado, desbalance tóraco-abdominal. Y a otras que protección en el posoperatorio, que muchos manejamos pacientes posoperados, pacientes con TEC grave, estoy hablando ya en temas generales, ¿no? Pero básicamente en el contexto del COVID hablaremos de hipoxemia refractaria, hipercapnia y fatiga de la musculatura respiratoria. Entonces, vemos a un paciente así, definitivamente fracasó la oxigenoterapia convencional, entonces lo tenemos que intubar para hacer ventilación invasiva. Obviamente, hay otro tipo de indicaciones si es que uno quiere ya ir a la mecánica, es decir, al uso de todo lo que es la caja torácica integrada con la parte oxigenatoria. Si el paciente tiene una frecuencia más de 35 respiraciones por minuto, check, va a ventilación. Pobre capacidad para generar presiones de inspiración, check, va a ventilación. Capacidad vital menos de 10 mililitros por kilo, o es incapaz de mover un volumen tidal de menos de 5 mililitros por kilo, o una adaptabilidad elástica de menos de 35. O sea, estos son ya temas, básicamente, que tienen que ver con una evaluación más estricta, que no es práctica en este contexto de pandemia, pero que obviamente las hacíamos antes cuando teníamos los dispositivos para hacerlo. Pero básicamente aquí, como para reforzar el concepto, insuficiencia respiratoria tipo 1, presión arterial de oxígeno menos de 60, y o insuficiencia respiratoria tipo 2, ventilatoria, que tiene que ver con un CO2 de más de 50. ¿Ok? Pero para poder entender de lo que vamos a hablar ahora, de cómo programar, porque muchos dirán, ya doctor, pero vamos, ¿qué voy a programar? Lo programo por volumen, lo programo por presión. Tenemos que entender que física, ¿sí? O sea, es la fisiología aplicada a la ventilación mecánica. Y esto tiene que ver cómo es que se mueven los gases. El oxígeno y el CO2, cómo es que entran y salen del sistema respiratorio. Y esto se llama la ecuación del movimiento. Entonces, ¿cómo debemos entender el sistema respiratorio? Tenemos que entenderlo como unos ductos que son como, imagínense ustedes una cañita, un popote, una pajilla, o no sé, son un sorbete. Y acá tenemos un globo. Entonces, el pulmón lo debemos nosotros esquematizar como un sorbete, que es lo que me van a dar todos los que son los bronquios, la tráquea, bronquios, todas las vías respiratorias, y que me generan resistencia al flujo. Por eso, a eso se llama el elemento de resistencia. Entonces, tengo un componente resistivo que tengo que vencer para que llegue un flujo determinado de gas al alveolo. ¿Y qué hay en el alveolo? Nosotros tenemos acá que tengo que vencer el elemento elástico. ¿Por qué? Porque si yo llevo un volumen o una presión determinada al alveolo, este se va a distender. Esa capacidad que tiene para distenderse es lo que se llama la complacencia, y obviamente ese es el elemento elástico. Entonces, dos presiones tengo que vencer. Del elemento resistivo, que es determinado por el flujo por la resistencia, más la presión que tengo que vencer por el volumen que va a tener una determinada distensibilidad, que es la complacencia. Entonces, entendiendo esto, nosotros tenemos, porque como ustedes hablan de ventilación mecánica, siempre decimos, vamos a medir la mecánica ventilatoria, vamos a medir la presión plató, ¿no? Entonces, ¿de qué hablamos? Entonces, tenemos que hablar de la complacencia dentro del propio alveolo. Y esto se llama la compliance estática, la capacidad que tiene el pulmón de poder distenderse. Y esto refleja el grado de distensibilidad del pulmón. ¿Y a qué es igual la compliance estática? Al volumen tidal, es decir, el volumen que habitualmente el paciente dentro de una respiración ingresa y exhala, es el volumen tidal, dividido entre la presión meseta, que es la presión en la cual el alveolo distribuye homogéneamente las presiones que ingresan al sistema, menos la presión que ponemos nosotros en la programación del ventilador. Obviamente los valores, antes cuando éramos residentes, y yo me he formado ya hace casi 18, 19 años que salí de la residencia, ya nosotros nos hacían calcular las formulitas y todo lo demás. Ahora ya no, el ventiladores son smart y calculan por nosotros. Una compliance normal está en 70 a 100 mililitros por centímetro de agua. Probablemente para nuestra demografía, nuestras condiciones demográficas sea de repente un poco menor,
pero lo que estamos viendo en el COVID son compliance demasiado bajas. ¿Qué significa una compliance demasiado baja? Que ese pulmón es poco distensible, pues. Entonces, ahí viene el detalle. Básicamente, nos enfrentamos a esto. Pero el otro elemento, que es el elemento de resistencia, tiene que ver básicamente con las resistencias, con la oposición, con las fuerzas de fricción al ingreso de flujo. Entonces, a esto estamos llamando justamente las resistencias de vías aéreas, que tiene que ver con las presiones máximas, que es la presión pico, presión máxima, presión inspiratoria máxima, menos la presión de distensión entre el flujo. Y esto nos da un valor de 5 a 7. Pero recuerden que el COVID obviamente se va a impregnar en aquellas pacientes que son pacientes que tienen factores de riesgo. Y el asma, que es una de las características que donde uno en ventilación mecánica la resistencia se torna en un factor importantísimo a tomar en consideración, justamente es donde tenemos que ir a medir estos valores. Conociendo esto, pues obviamente nos enfrentamos en el mundo a esto. ¿Qué pasó? Pacientes en terapia intensiva y las famosas alarmas de los ventiladores Drager, ¿no? Conocidas y que a veces ya uno se alerta por todo este tema, pero vamos ahora específicamente a ver a los modos ventilatorios. Acá no voy a ser exquisito en el tema de hacer una taxonomía como la de Chadbourne, pero vamos a ver que nosotros cuando ventilamos espontáneamente, miren la figura de arriba, inspiramos, ahorita si tomamos inspiramos como negativo y exhalamos como positivo. Aquí en una curva cartesiana donde el eje de las Y es la presión y el eje de las X es el tiempo, nos vamos a enfrentar con esta gráfica. Inspiramos como negativo, en rojito, exhalamos como positivo. En cambio, en la ventilación mecánica, ¿sí? Inspiramos como positivo, exhalamos igual positivo para llegar a la línea de base. Por tanto, la ventilación mecánica, si alguien quiere decir, oye, pero si fisiológicamente yo inspiro como negativo y exhalo como positivo, en ventilación mecánica, a través de una vía aérea artificial, le das una presión positiva y va a salir otra presión positiva. Por tanto, sí, lo que están pensando algunos, la ventilación mecánica es un evento antifisiológico. Pero obviamente es lo único que nos queda para salvar al paciente en estos momentos. Entonces, por tanto, acá tenemos el comparando en una curva de presión-tiempo. En amarillo será lo espontáneo, inspiro como negativo, exhalo como positivo. Y en presión positiva, en ventilación mecánica, a presión positiva, que es como se denomina, inspiras como positivo, llegas a un punto y exhalas. Entonces, eso es básicamente porque para que ustedes aprendan a ver las curvas del ventilador mecánico. Entonces, el soporte ventilatorio generalmente se divide en dos grandes grupos, el soporte total y el soporte parcial. ¿Qué distingue o diferencia uno del otro? Porque hay mucho contenido en esa lámina. Es que el soporte total es cuando el paciente recién lo voy a ingresar al ventilador mecánico. Básicamente, siempre nosotros los intensivistas hablamos de un promedio de 72 horas. Pueden ser horas más, horas menos, algunos dicen 48 para ver la respuesta al tratamiento. Pero básicamente acá, ¿a qué se refiere? Soporte total es cuando la máquina, el ventilador, controla completamente al paciente. ¿Por qué? Porque el paciente está muy fatigado, está muy cansado y yo necesito controlarlo completamente. Aquí, obviamente, si lo voy a controlar completamente, ¿qué necesito? Pues obviamente sedarlo, relajarlo, tenerlo completamente pegado a la máquina, como le llamamos nosotros. De esta manera le damos tiempo a que los músculos respiratorios se relajen, tomen su tiempo, se recuperen de la fatiga. En cambio, el soporte parcial ya es cuando estoy pensando al paciente que ya está superando la etapa aguda y voy viendo qué estrategia tengo ya para irlo sacando de la máquina. Obviamente, ¿qué me permite esto? Si ya descansaron mis músculos, pues los voy despertando o acondicionando al paciente para que vaya a tener una mejor tolerancia. Ya voy a necesitar en el parcial menos sedantes. Obviamente, voy a tener al paciente un poco de repente mejor decompensado la parte hemodinámica. Y ya es un modo para ir pensando en el winning, en el destete del ventilador. Esas son las dos grandes, entonces, formas de dar el soporte ventilatorio. El total de inicio, sedantes, relajantes, analgésicos, parcial, menor cantidad de sedantes, coadyuvantes de la ventilación, pero ya le permite al paciente ventilar. Entonces, esas son las diferencias, ¿de acuerdo? Entonces, los
Los modos ventilatorios, según la tercera máxima de Chapman, se dividen en el control volumen y el control presión. ¿De qué depende esto? Básicamente de la preferencia. El principio es tienes que ventilar por volumen o por presión, pero es el principio, pero la preferencia va a depender. Bueno, yo estoy acostumbrado en mi centro de trabajo o en mi escuela me formaron que, y la mayor parte de los médicos utilizamos el control volumen, porque con el control del volumen, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros en ventilación mecánica, recuerden, tenemos que monitorear tres cosas, tres variables: volumen, flujo y presión. El volumen y el flujo son primos hermanos y la presión queda acá. Volumen, flujo y presión. Por tanto, si yo controlo volumen, ¿qué quiere decir? Que como personal de salud tengo que ir a programar el ventilador, tengo que programar todas las variables que tienen que ver con el volumen. Es decir, programaré volumen y como les dije que el volumen es primo hermano del flujo, voy a programar flujo también. ¿De acuerdo? ¿Y cuál va a ser la variable libre? La que va a depender de la presión. Esa es la que voy a ir a monitorear. Por tanto, cuando yo programo por volumen, me va a ser más fácil poder mirar cuánto de presión pico tiene, cuánto de presión meseta tiene para plantear o replantearme las estrategias ventilatorias para el monitoreo. Entonces, yo tengo acá, ¿recuerdan el sistema, el ejemplo que les hice del sorbete con el globo? Entonces, yo programo un determinado volumen y según mi globo, cómo esté de inflamado, se va a insuflar y según eso, la presión es la que voy a ir a mirar. En su defecto, menos utilizado, pero que es más seguro para controlar la presión, es el modo controlado por presión. ¿Por qué? Porque con el control presión, yo ya no voy a tener el problema de que el pulmón se me pueda romper, sino que voy a programar una determinada presión en un intervalo de tiempo definido, ¿de acuerdo? Con lo cual, eso es lo que yo programo, pero voy a ir a mirar, voy a ir a vigilar, voy a ir a monitorizar el volumen que hace el paciente. Entonces, eso viene que estos grandes modos de controlar la ventilación mecánica por volumen, por presión, se pueden utilizar con todas las modalidades, que son las tres de los modos asistidos controlados por volumen, presión, modos de soporte mandatorio intermitente por volumen, por presión, y la presión de soporte, ¿no? Que son los 5 modos ventilatorios, digamos, set point, convencionales en la taxonomía de Chadbourne. Entonces, hemos hablado hasta la saciedad y han escuchado ustedes, oye, ¿cuánto de presión plató tiene? Que hay que limitar la plató, que cuánto de PIB tiene el paciente, y es que, como habíamos mencionado, al ser una variable que ya vamos a ir a mirar, pues obviamente vamos a encontrar que si controlo por volumen, el tema es, ¿qué pasa si tengo el sorbete, le pongo un determinado volumen y mi pulmón está normal? Se va a inflar y va a desinflar, ¿verdad? Ok, pero metámosle un poco de goma. Ahora se me va a hacer con ese mismo volumen muy difícil ventilar al paciente. Por tanto, puedo tener estos valores de presión. Presión inspiratoria máxima, llamada también presión pico. Medimos una presión plató con una maniobra que se llama la pausa inspiratoria, que la vamos a ver luego. Y esto me va a dar una primera presión, la presión plató. Realmente la presión de distensión de los alveolos es la presión plató. Y obviamente, para reclutar los alveolos, para que tengan una mayor capacidad residual funcional, vamos a tener que programamos el PIB. Por tanto, estos son mis tres valores de presión que debemos tener en cuenta en el monitoreo cuando programo volumen. La presión inspiratoria máxima, llamada también presión picó, la presión plató o presión meseta, que la mido dando una maniobra que se llama pausa inspiratoria, y la presión al final de la expiración, que es la famosa PIP, encargada de hacer el reclutamiento de los alveolos. Perfecto. Entonces, en ventilación mecánica, estas presiones inspiratorias, si las ponemos todas en una gráfica, vamos a tener que tenemos la pico, tenemos la plató, que es la verdadera presión que nos interesa y es una de las metas terapéuticas de la ventilación mecánica para evitar hacer más daño, y la PIP, si es que le he programado, que obviamente vamos a programar PIP, sino que aquí solamente para ejemplificar está en cero. ¿Cuál es el objetivo terapéutico? Así como uno dice, ¿no? Yo quiero que cuando le dé un medicamento antihipertensivo al paciente, la presión tiene que ser, la presión plató tiene que ser menos de 30 centímetros de agua. Porque si no logramos ese objetivo, ¿qué estamos haciendo con ese alveolo? Lo tenemos más riesgo de que vaya a distenderse y esa distensión no es buena
y por último puede romperse inclusive y hacer un un trauma por presiones. Entonces, presión plató, objetivo terapéutico menos de 30 centímetros de agua. Y cuando miramos las gráficas de flujo, el flujo tanto en espontánea, inspiración y expiración, el flujo positivo es inspiratorio, el flujo expiratorio siempre es negativo, pero aquí básicamente, un poquito mirando la curva de flujo, vamos a tener que cuando damos la famosa pausa inspiratoria, el flujo se torna cero, por eso es que las presiones se equilibran en el sistema ventilatorio, en el alveolo. Y la expiración, esta curva me va a dar muchísima información respecto a si el paciente me está haciendo atrapamiento de aire. Pero bueno, entonces la ventilación controlada por presión va a tener una pendiente siempre de rampa descendente en la onda de flujo, pero la presión se va a limitar. De esta manera, nos va a ser un poco más complicado tratar de medir la presión meseta, así demos pausa inspiratoria, pero básicamente nos quedamos ahí y vamos a ver que una maniobra que siempre utilizamos para hacer la medición de la pausa, de la presión plató es la pausa inspiratoria. Entonces, una máxima dice que para saber lo que ocurre en los alveolos hay que aguantar la respiración. Por tanto, iremos a que si inspira, damos la pausa inspiratoria, ¿cierto? Aquí está nuestra meseta. Y es aquí donde vamos a ir a medir el valor de la presión, porque esta es la verdadera presión que nos da justamente la distensibilidad en los alveolos. Entonces, y en los ventiladores lo único que tienen que ir a ver es cuáles son en su programación de valoración de monitoreo, dónde es que están los determinados valores para poder ir en los botones donde se hace, por ejemplo, este es un modo, acá lo tenemos control volumen, inspira, exhala, pero vemos que no es parecida a esta gráfica. Acá le dan la pausa inspiratoria y ya cómo se asemeja, ¿verdad? Y una vez que frizamos la pantalla y automáticamente el ventilador o nosotros podemos correr a mirar cuál es la presión que está en esta línea blanca que ustedes ven ahí, ¿cierto? Aquí ya se dan cuenta que se parece mucho a la imagen, al esquema de la izquierda, porque esto blanco es la presión meseta. Y esto es porque le hemos dado una pausa inspiratoria. Entonces aquí el ventilador nos va a calcular ya. Nosotros ya no tenemos que ir con la calculadora, ya nos va a calcular cuánto es la presión meseta. Inclusive nos va a calcular si ya tengo la presión meseta y tengo el volumen, ya nos va a dar la compliance del sistema. O sea, ya ese es el monitoreo de la mecánica ventilatoria. Y eso es un tema muy interesante porque eso nos va a permitir hacer el monitoreo con el paciente y podemos encontrar pues muchísimas variaciones en la curva de presión-tiempo que nos van a dar obviamente diagnósticos, sobre todo en los pacientes que tienen distrés, como en el caso del COVID. No voy a tener mi problema tanto en la resistencia a las vías aéreas, más mi problema va a ser en la compliance. Por eso la pico con la plató como que se acercan, ¿cierto? Si fuera un problema, además, que hemos tenido pacientes con COVID más broncoespasmo o pacientes que son asmáticos de fondo, vamos a tener esta gráfica típica, donde la diferencia entre la pico menos la plató es muy elevada, ¿no? Entonces, eso es básicamente para determinar. Uno de los parámetros, y por qué lo tomo acá, es el PIB, ¿no? PIB es la Positive End Expiration Pressure, es la presión positiva al final de la expiración. ¿Y esto qué quiere decir? A ver, tengo mi globo, el cual lo insuflo, pero cuando ya el paciente exhala va a llegar ahí, a un basal. Hago esto. Pero básicamente, ¿qué es lo que hace la presión positiva? Lo llego a inspirar y el paciente no se llega a cerrar. Llega a una determinada presión al final de la expiración sobre la cual inspira, exhala. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Miren la gráfica de la derecha, donde dice PIP. Aumenta el área bajo la curva y al aumentar el área bajo la curva, esta programación de PIP lo que hace es tratar de reclutar esos alveolos que están llenos de inflamación, tratar de mantenerlos un poquitín abiertos, ¿cierto? Entonces eso es parte también de lo que nosotros le denominamos la ventilación mecánica protectiva. Entonces el PIP es un botón de programación que nos va a servir muchísimo para poder definir en el paciente, pues disminuir o mejorar esa gradiente alveolar arterial elevadísima que tiene el paciente, mejorando la capacidad residual funcional. Entonces, ¿y cómo programamos el ventilador? Pues obviamente hay que tener ciertos considerandos, ¿no? Botones como el disparo, que variables como el disparo, gatillo, sensibilidad, trigger, el límite que vamos a tener con el paciente según el modo control volumen o control presión, el ciclado que va a ser, si es por volumen, va a ser obviamente ciclado por volumen,
Si es por presión va a ser por tiempo inspiratorio y la línea de base o PIB. Pero básicamente aquí, personal de salud, por favor, miren, un centímetro cuesta creo que 50 centavos, un sol. Debemos tener estos centímetros en las UCIs. ¿Por qué? Porque debemos trabajar con el peso corporal pronosticado para la talla. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque para evitar justamente o entrar en el término de evitar más lesión y hacer ventilación protectiva. En el hombre, esta es la fórmula y en las damas va a ser esta fórmula, ¿de acuerdo? Entonces, es la talla que define el peso corporal que vamos a pronosticar bajo esa premisa. Entonces, es importantísimo y capital para poder trabajar. Entonces, cuando programamos la ventilación mecánica, el primer botón elige el modo ventilatorio. A ver, eso va a depender mucho, como les dije, de la preferencia. En mi IPRES yo trabajo con, control volumen es lo que uno más utiliza. Y les soy sincero, en ningún trabajo se define que porque programes por volumen o por presión tengas una mejor, un impacto sobre la mortalidad. Entonces va a depender mucho de la preferencia del personal, del profesional que vaya a programar. El segundo botón elige la FIO2. Algunos tienen la política de empezar de 50 e ir titulando para arriba o titulando para abajo. Otros empezamos de 100 y vamos bajando. El concepto es, mi meta terapéutica es que mi paciente prontamente adquiera un valor de menos de 60%. ¿Por qué? Porque el valor de más de 60% es un valor que puede hacer daño al paciente. Por tanto, esa es mi meta, menos de 60. Pero, ¿cómo yo me voy a regular? ¿Cómo yo sé cuánto tengo que bajarle? Ok, porque mi objetivo terapéutico en el monitoreo es que mi saturación esté entre 88 a 92%. No nos desesperemos en tener al paciente en 100% de saturación. No, tranquilos. Vamos con que el objetivo es que me sature entre 88 y 92 y en mi gasometría la arteria tenga una presión entre 55 y 80. Esa es mi meta terapéutica, recuerden, pero siempre con una FIO de menos de 60 lo más pronto posible, para evitar justamente la toxicidad por el oxígeno. Recuerden que el oxígeno es un medicamento y como tal tiene un efecto deseado, tiene efectos adversos y tiene efectos tóxicos. El tercer botón elige la frecuencia ventilatoria, entre 10 y 20, logrando una relación de un tiempo inspiratorio versus 2 tiempos expiratorios. Pero aquí recuerden que cómo yo me voy a monitorear, porque tengo que la frecuencia ventilatoria tiene que ver mucho en fisiología con el volumen minuto, que es el producto del volumen tidal por la frecuencia ventilatoria. Por tanto, me voy a regular porque básicamente mi capnografía me tiene que denotar normocapnia, 40-60 milímetros de mercurio, y además porque el paciente tiene que estar con un pH que no esté en acidemia. Recuerden, a veces, más que el valor del CO2, nos interesa el valor del pH por el funcionamiento de la mitocondria. Y a veces es importante que a su paciente lo monitoreen el ventrículo derecho para ver si es que hay algún problema, básicamente para tomar acción sobre el problema de las fallas ventriculares derechas. El cuarto botón, si yo programé por volumen, pues voy a mirar obviamente que si es un fenotipo H, recuerdan que los que tienen una baja complacencia, le limitaré de 6 a 8 mililitros por kilo. Mientras menos volumen por kilo demos, menos presiones, esa es la idea. Si tengo un fenotipo L, ventilaré un poquito más de volumen TIDA, pero básicamente esto me interesa porque ¿cuál es mi objetivo terapéutico? Volvemos ahí. Lo mismo, la meta. Miren que es el kilo de peso que medí o pronostiqué por la talla. Ese es el concepto número uno. Y el segundo es mi objetivo fisiológico. ¿Cuál es mi meta terapéutica? Una presión plató entre 27 a 30 centímetros de agua, sea menos de 30, y una driving pressure de menos de 15 con un tope de menos de 18, hasta 18. La driving pressure, recuerden que es la diferencia entre la presión plató menos la PIP que le programamos al paciente. Con eso, ya nosotros estamos haciendo ventilación protectiva. Y el quinto botón va a elegir la sensibilidad, porque la sensibilidad puede que el paciente, el ventilador lo programe por volumen o por flujo o por presión, pero básicamente por el flujo que es más fisiológico para que tenga una interacción mucho mejor con el ventilador. Y el sexto botón elige la PIP. ¿De cuánto de PIP ya conversamos? Básicamente, pues vamos a dar pues una PIP. Si es un fenotipo L, 8 o 10 centímetros de agua, un fenotipo H, que es un pulmón con menos complacencia, un poco más difícil de ventilar, un poquito más de PIP, pero el promedio empezamos con 10 de PIP y vamos titulando ya en una modalidad de monitoreo mucho más avanzado para lograr el PIP óptimo que necesita este paciente, según las tablas que
a nivel mundial están ya estandarizadas, como que utilizamos algunas de Large Network o algunas otras, según también la escuela que nosotros hayamos adoptado. Entonces, esta es la meta final. Ventilación, llevar al paciente a una ventilación mecánica protectiva. ¿Cuándo llevamos ventilación mecánica protectiva? ¿Protectiva para qué? Para evitar daño inducido por el ventilador. Recuerden, y partimos de una premisa, la ventilación mecánica es un hecho antifisiológico. Por tanto, debemos limitar esa injuria haciéndola protectiva. ¿Cómo? Un volumen tidal bajo, 6 a 8 mililitros por kilo de peso pronosticado para la talla. Una frecuencia ventilatoria que me logre un pH más de 7.25, tener al paciente en normocapnia, y si no lo puedo, pues llevo al término de hipercapnia permisiva, pero básicamente regulándome con el pH. Una fracción inspirada menor de 60 para evitar la toxicidad por oxígeno, pero que me logre tener una presión de la arteria de 55-80 milímetros de mercurio y que la arteria me sature 88-92. Con una PIB promedio de 10, eso va a depender mucho, en realidad, según el tipo de paciente que tengamos, limitar la presión meseta, presión plató, aquella que calculábamos con la pausa inspiratoria que esté en menos de 30 centímetros de agua, una presión de apertura de fuerza motriz, una driving pressure, menos de 15, aceptable menos de 18, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que me hace una ventilación mecánica protectiva. Ok, el paciente lo ingresamos a ventilación mecánica, mi PAFI no supera los 150, tengo que pronar. Entonces, la pronación es una estrategia que adicionada a la ventilación protectiva cuando tenemos que es un pulmón mucho más comprometido. Se trata de poner al paciente en posición boca abajo, ¿de acuerdo? Tratando de que sea lo más precoz dentro del inicio de las 6 u 8 primeras horas, ¿no? Hay muchas políticas, algunos los dejamos 72 horas, de prono continuo, y ya este es un tema que mis respetos al personal de enfermería, que es lo que manejan, y hay muchas técnicas que emplean. El concepto es que mi paciente, ¿por qué lo pongo boca abajo? Porque esta posición prona se ha demostrado que mejora. Este es un paciente en el primer pulmón, boca arriba. Este es un paciente acá en el pulmón de abajo, ¿no? Que está en prono, en posición boca abajo, donde las unidades que se encontraban desreclutadas se va a mejorar la ventilación en las zonas dependientes, que básicamente siempre en las zonas basales del pulmón. Y obviamente si uno hace un correlato con las semanas del paciente que está en ventilación, los días, perdón, respecto al PAFI, vamos a tener que la posición prona, cómo es que mejora al paciente. Y a veces, si no lo dejamos 72 continuos, los trabajos originales fueron hechos con 16 horas de prono, 8 de supino, boca arriba, y así combinando. Finalmente, evaluamos la severidad de la ventilación. Entonces uno dice, a ver, mira, ¿ante qué paciente me estoy enfrentando para adaptar estrategias, ¿no? Es un paciente de bajo riesgo, porque mi paciente prontamente me pasó a una meta terapéutica, un PAFI más de 150, un PIB menos de 12, una presión meseta menos de 28, una driving de menos de 14, un pH más de 7.3. Con mis metas terapéuticas yo digo, bueno, estoy cumpliendo con esto, pero tengo un paciente de alto riesgo porque a pesar de que hice una ventilación protectiva, fíjense, tengo un PAFI menos de 150, tendría que pronarlo, ¿verdad? O tengo un PIB más de 12, no estoy logrando objetivo terapéutico, una presión meseta de más de 28, una driving pressure más de 14, entonces aquí me estoy saliendo de todos esos objetivos terapéuticos. Tengo que replantear mis estrategias de ventilación mecánica porque no están funcionando, o un pH menos de 7.3. Entonces, en ventilación mecánica muchas veces es un poco del ex artis. Podemos leer bastante, pero la idea es aplicarlo. Entonces, tenemos nosotros que el paciente al inicio, como les dije, modalidad ventilatoria completamente controlada y después el paciente se hace para un soporte parcial, de donde damos al paciente una capacidad para que pueda interactuar con el ventilador. Y esto es obviamente en línea de tiempo, la evolución de un paciente. Al inicio, pues, en la fase aguda, la primera semana del paciente en ventilación, lo controlemos por volumen o lo controlemos por presión, volume control, pressure control, ¿de acuerdo? Porque hay una hipoxemia severa, el BIP bajo moderado. Esto vayamos viendo que 10 es el promedio y vamos titulando. El paciente probablemente vaya a necesitar posición prona porque está en fase aguda y vamos a necesitar sedación profunda, definitivamente inclusive relajación. Ya cuando el paciente va saliendo, ya el paciente pasará a un modo de controlado, un modo asistido controlado por volumen o por presión,
Y ya cuando veamos que mejoría en el intercambio gaseoso, en línea de tiempo, ya pasaremos hacia un soporte parcial que habíamos conversado, donde ya vamos bajando el PIB de manera progresiva porque el paciente se fue ya mejorando y obviamente los coadyuvantes a la ventilación como la sedación, analgesia, le iremos titulando, quitemos el relajante lo más precoz posible para evitar después las neuropatías de UCI. Y ya cuando vamos ponemos al paciente en modo de soporte parcial, ya espontáneos, como la presión de soporte o la presión de ventilaciones con soporte adaptativo, ¿no? Para el destete del ventilador hasta la retirada. El promedio de ventilación mecánica que hemos tenido en INCOR son 17 días y bueno, ya con esto vamos justamente valorando. Recuerden que todo esto es dinámico en el tiempo. Y bueno, creo que esa fue la última lámina. Y bueno, hemos llegado al final de la presentación. Un tema muy interesante, extenso, pero bueno, estamos acá justamente para tratar de conversar el tema. Si hubiesen preguntas. Bien, doctor, muchas gracias de momento, a ver, en las redes estamos revisando las preguntas, pero yo tenía algunas, doctor, con respecto a las tasas de mortalidad que usted que está en primera línea de batalla, cómo estamos avanzando en ese tema. En UCI entendemos que hay un buen porcentaje, o por lo menos es la información que llega a mucha gente. Este, el trabajo es muy tedioso, entiendo, dentro de la unidad de cuidados intensivos. Hay mucho monitoreo, mucha intervención con el paciente. La tasa de mortalidad, digamos, para un paciente COVID que no se atiende a tiempo, que llega bastante complicado, con saturación menor a 85%, ¿qué probabilidades tenemos de poder sacar adelante un paciente de este tipo, ¿no? Claro, es una muy buena pregunta. En realidad, no sé la serie nacional cómo estará respecto a la mortalidad. Lo que les puedo decir que en el instituto nosotros hemos atendido pacientes hemos tenido una mortalidad de 28 y casi 28%. Las series mundiales hablaban de mortalidades de más de 50%, pero hay que también tener en cuenta una cosa, el COVID fue para nosotros un desafío, porque fuimos aprendiendo del COVID en el tiempo. Entonces, al inicio se morían muchísimos y eso nos ha pasado a todos, ¿ah? Porque sabemos hacer ventilación, pero era una enfermedad desconocida, o sea, no sabíamos qué estrategia ventilatoria, o sea, fue una desesperación y obviamente eso implicaba pues que el nivel de conocimiento que tenemos ahorita, un año de la pandemia, ya podemos decir pues que las mortalidades probablemente habría que valorarlas evolutivamente. Lo que sí puedo mencionar en base a la pregunta que me has hecho, Wilfredo, es que pienso y varios estamos de acuerdo que mientras más precoz empecemos con un paciente con la oxigenoterapia, cuando sea el derrotero, el marcado, precozmente iniciada, el, la, el giro a todo esto va a cambiar. ¿Cuánto es el punto de corte? 93%. Si yo tengo un paciente monitoreado con una saturación menor de 93% y o esfuerzo respiratorio, marcado por la frecuencia respiratoria, el uso de la musculatura accesoria, pues obviamente ese paciente va a necesitar oxígeno. Si lo hacemos precoz, genial. Pero ya ese paciente que me comentas, que satura y llega por debajo de 80%, ya esa célula está sufriendo. Y aún así tenemos la suerte de conseguirle un ventilador y precozmente habría que ver que no todo es la mortalidad en relación o el pronóstico, cómo le va a ir en relación a la saturación necesariamente. Hay que ver edad, comorbilidades, estadio de la enfermedad, medicaciones que ha recibido antes entonces depende de todo eso, ¿no? Sí. Pero lo que sí les digo es que llegar con menos de 80%, esa arteria, esa mitocondria está sufriendo, ¿no? Entonces va a ser bien difícil que ese paciente pueda salir. Obviamente, si es una persona menor de 40, menor de 50, de pronto sin factores, sin comorbilidades, de repente tiene un poco más de éxito, ¿no? Ese es más o menos el concepto de lo que puedo conversar ahora. Perfecto, doctor. Por ahí nos digan preguntas acerca del tratamiento, de la farmacoterapia, y todavía hemos encontrado en algunos pacientes que acuden a nosotros, porque, bueno, estamos en el rubro, que nos envían recetas con la hidroxicloroquina, la citromicina, ivermectina, ¿no? Indicadas por un médico, generalmente un médico general. Entonces, de repente usted tiene un poco más claro y el panorama, aunque yo sé que de repente es controversial, pero
entiendo que como médico al frente tendrá alguna, digamos, la información más clara de repente, ¿no? Desde el punto de vista científico. Sí, voy a decir algo que puede sonar un poco, no, que de repente mucha gente no, de repente no le va a chocar lo que diga. El paciente, el virus, la enfermedad del COVID-19 es viral y como tal no tiene un tratamiento específico. Es cierto que se intentan y uno dice, bueno, los retrovirales pueden funcionar, pero realmente en las series no han demostrado. Punto número uno. Entonces, si me preguntan, ¿y qué el tratamiento? Por eso les dije, es una enfermedad de la cual hemos aprendido. Al inicio, obviamente, todo el mundo, la receta, ¿no? Acitromicina, hidroxicloroquina, ivermectina, la famosa y controvertida ivermectina, después que ceftriaxona, después que metilprednisolona, tocilizumab, dexametasona, enoxaparina anticoagulado, por ahí hablaban de aspirina, warfarina. Dios mío, hemos tenido cócteles y cócteles y todos hemos pasado por esa evolución. En el tiempo hemos aprendido que menos es más en el COVID. Por tanto, el virus, la enfermedad, al ser viral, como decían los antiguos maestros, un virus se cura en 7 días con antibióticos y en 7 días sin antibióticos. Si me captaron la idea y la expresión, básicamente, menos es más. ¿Qué es lo que está demostrado en el COVID? El tratamiento sintomático, me duele la cabeza, tengo fiebre, pues tomo paracetamol. Lo que hay que ver es que la competencia del organismo, lo más importante es el monitoreo. ¿Y qué significa eso? Ver si satura menos de 93 o tiene una frecuencia respiratoria más de 23 y o con esfuerzo respiratorio, así como vieron en el video, para precozmente utilizar lo que está probado. ¿Qué es lo que está probado? Es la dexametasona. La dexametasona, utilizarla solo cuando el paciente desatura o tiene esfuerzo respiratorio, no de rutina, porque muchos dicen, ya, voy a tomar corticoide en la primera semana para prevenir que, mentira, no existe profilaxis, es como la ivermectina, ahora que están escuchando, doctor, ¿y cuánta de ivermectina tomo cada 3 semanas como profiláctico? Y Dios mío, de verdad que eso, cuando escucho así, me da pena, porque en realidad lo único que van a hacer es desparasitarse si es que estuvieran los parásitos que son para eso medicamento que es el Strongyloides estercolaris, que no tiene nada que ver en una persona inmunocompetente, como es la mayoría. Entonces, aquí el otro tema es la enoxaparina. Solamente cuando el paciente, justamente los fenómenos trombóticos que se pueden producir también en la fisiopatología del COVID, si uno ahonda más, hay fenómenos de microtrombosis, ¿no? Pero no en todo se va a presentar. Es probable que solamente la tromboprofilaxis, o sea, una administración de heparina al día, en el caso de las no fraccionadas, ergo enoxaparina, pueda ser de utilidad para con el paciente. Pero sea eso, la dexametasona es lo que ha demostrado que sirve de utilidad en los pacientes que hacen hipoxemia. De ahí se dan cuenta que yo no he dicho más. Sí, sí, Hidroxicloroquina descartada. Colchicina que se está utilizando, solamente hay series, no hay nada que hay un estudio grande, un ensayo clínico randomizado. Los antivirales, el Remdesivir, por ahí que todavía están saliendo una corte en España que están haciendo y todavía no sabemos la efectividad, pero es carísima y eso se utiliza cuando el paciente no está en UCI, sino antes de que vaya a la unidad, pero es carísimo, o sea, realmente preferible mejor es invertir en oxígeno por algo que todavía no está aprobado. Pulsos, y de verdad que vemos en la calle a veces recetas y vemos que recetan metilprednisolona en pulsos o minipulsos, meropenem, vancomicina, de verdad que después vemos y nos criticamos por qué vienen esas Klebsielas ble, esas pseudomonas MDR, XDR, porque en realidad pues nada de eso va a curar el COVID, le soy sincero. Uno tiene que ser primum non nocere, ¿no? Como les vuelvo a repetir, e individualizar la terapia. No hay una terapia que sea como que a mi abuelita le dieron ivermectina con acitromicina, toma eso.
O el otro, ves que me llama una persona y me dice, doctor, ¿cuántas aspirinas son las que se tiene que hervir en una o tres? Y Claro, tomárselas cada cuánto tiempo. O la ivermectina cada 3 semanas, doctor, ¿cuántas? O sea, de verdad que nosotros estudiamos para aplicar la ciencia. No hay receta de cocina. Hay enfermedades, ¿no? Hay enfermos que tienen enfermedades. Por eso la medicina tiene que avanzar a lo que le denominamos ahora medicina de precisión. ¿Qué quiere decir? Individualizada. ¿De acuerdo? O claro, sea, cada persona personalizado, es ¿no? diferente. Exacto. No existe una receta Ujú. estándar para todos. Por eso, si no, imagínense, mejor me quedo ahí, mejor me voy a la farmacia a ver que me den la cura mágica. Sí, claro, doctor. Eso era justamente, era información que nosotros queríamos transmitir y bueno, venía de una persona con alta experiencia como es de su persona. Le agradezco más bien la respuesta. Nosotros entendemos que esta es una enfermedad nueva, o sea, definitivamente no hay un protocolo establecido. Yo entiendo que sí hay protocolo en monitoreo, más no en el tratamiento, como usted dice, como existe para otras enfermedades. En este caso es un tratamiento personalizado, ¿no? Doctor, dentro de los factores de mortalidad de un paciente de UCI que lamentablemente termina falleciendo, el otro día revisaba un artículo acerca del tema de la neumonía o de la neumonitis o neumonía por aspiración, que eran, bueno, se había hecho un estudio de ciertos individuos que habían fallecido debido al COVID, que además tenían comorbilidades, pero resultaba en que luego de la necropsia y el análisis patológico se veía neumonitis y neumonía por aspiración, ¿no? Eso es, ¿se ha estudiado un poco de estos factores aquí en Perú? ¿Ha habido algún estudio relacionado a eso? En realidad, la investigación en nuestro país, realmente no tengo conocimiento si ha habido estudios que enfoquen específicamente el tema de la neumonitis por aspiración. Solamente les puedo decir que si se va a producir un fenómeno, la neumonitis por aspiración es un fenómeno al inicio netamente químico, no es que sea un problema infeccioso, Ujú. produce un problema químico inflamatorio luego y que sobre eso en el tiempo se puede infectar según el paciente es otra cosa. Pero, ¿dónde más vemos nosotros la neumonitis por aspiración? Primero, cuando tenemos pacientes que, miren qué importante, y a veces cosas simples. Pedimos a veces tener un ecógrafo en la UCI, pero más importante es tener un medidor de presión del balón de neumotaponamiento, del CAF. Entonces, Ujú. cuando tenemos presiones que son insuficientes, esas microaspiraciones hacia la vía respiratoria pueden condicionar justamente neumonitis. El otro tema también es pacientes que ya están destetados. Los estamos Ujú. destetando y miren cómo es que la debilidad neuromuscular no solamente se produce en la musculatura esquelética que conocemos, sino también hay debilidad de la musculatura de la parte deglutoria. Entonces al paciente le comenzamos a dar de comer y en una posición inadecuada y de pronto ese paciente el bolo no lo traga o se comienza a microaspirar porque mastica menos, lo tritura menos y el reflejo tusígeno al estar casi abolido, en vez de pasarlo al esófago, que lo va a pasar, se va a pasar también a la vía aérea. Y esas microaspiraciones determinan a veces el fracaso de un destete. Tanto costó. Entonces, eso Ujú. es lo que puedo comentar respecto al tema esto de las neumonitis por aspiración, porque primero es un fenómeno inflamatorio, un fenómeno químico. Exacto. Y con Ajá. los días ya se hace un proceso de una neumonía, ¿no? Si es que se infecta. Ese es el famoso síndrome de Mendelson. Ok, doctor. Muchas gracias por la respuesta. Tenemos una pregunta, bueno, más que una pregunta, una petición. No sé si podría, doctor, repetirnos de manera muy rápida, en qué momento está indicado la ventilación para el paciente, ¿no? O sea, en qué momento se decide ya iniciar una ventilación mecánica. Ok, acá les he puesto justo la lámina que es lo que responde a la pregunta. Voy a tratar de ponerlo, bueno, en otro color, ¿sí? En el contexto, en el contexto del COVID, bien, nosotros vamos a tener que la ventilación mecánica se va a dar básicamente por un contenido de lo que ustedes ven ahí y que está remarcado, ¿no?
Acá lo voy a poner subrayado y acá está en rojito, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un paciente en el contexto de COVID, dijimos que fisiopatológicamente el COVID lo que nos da a nosotros es un problema de una insuficiencia respiratoria tipo 1, es decir, que tiene que ver con el oxígeno, es decir, hipoxemia refractaria. ¿Qué significa? Que a un paciente, como el que vieron en el video, le administramos oxígeno, pero a pesar de ello, el paciente con fracciones inspiradas, concentraciones altas de oxígeno, la presión de la arteria es menos de 60 milímetros de mercurio. Estamos hablando que hay una hipoxemia severa que es refractaria. ¿Refractaria qué? A la oxigenoterapia. Por tanto, ya este paciente va a tener definitivamente una fatiga de la musculatura respiratoria, un desbalance tóraco-abdominal, es decir, una mala mecánica, que muchas de las veces ya el paciente, su sistema es insuficiente para mantener un nivel de CO2 apropiado y por tanto el paciente se agota. Y al agotarse obviamente va a retener CO2. Entonces, cuando hablamos del contexto del COVID, intubamos por hipoxemia, por una insuficiencia respiratoria que progresó, una tipo 1 que progresó y que tiene básicamente fatiga de la musculatura respiratoria. Entonces, cuando nosotros pusimos en el caso clínico a este paciente, fíjense ustedes, clínicamente yo digo, miren, tengo al paciente ventilando mal, ya uso de musculatura accesoria, esternocleidomastoideo, completamente insuficiente, lo tengo desaturando. Si le hacemos el correlato tomográfico, voy a tener un gran compromiso bilateral en un patrón H, y ahora que podemos hablar de patrón H. Y en la gasometría que tenemos, FIO2 de 50% y la arteria está con 58%. ¿Qué quiere decir? Ya lo tengo con una hipoxemia refractaria. Este paciente es candidato a ventilación mecánica. Así. Ok, ¿De acuerdo? perfecto, doctor. Ahora, ¿en este estado un paciente está normalmente consciente o depende del estado, de la gravedad del síndrome que presenta, ¿no? El de síndrome de distrés Claro. respiratorio. Es una muy buena pregunta, porque cuando el paciente tiene una hipoxemia un hipoxémico, el hipoxémico está ansioso, agitado, tiene hambre de aire, es un paciente excitado, pero es porque hay hipoxia cerebral, ¿no? Entonces, Ujú. estaría despierto, pero no entendería, más bien estaría intranquilo, irritable, ¿no? Eufórico a veces. Pero cuando el paciente se agota, pasa al otro lado, porque las insuficiencias tipo 2, donde tiene que ver el CO2, son habitualmente pacientes cansados, ¿no? Son pacientes que ya más bien están Agotado, ¿no? se agotaron, se duermen, o sea, ya no responden al estímulo. Y obviamente, a los pacientes que encontramos, muchas veces los encontramos aquí, eh, pueden estar despiertos, algunos van a estar eufóricos, excitados. Igualmente, pues hay que intubarlos, obviamente hay que sedarlos, ¿no? Hay que dormirlos para que se dejen ventilar. Ya ese es otro tema, eso implicaría la intubación y el inicio de la ventilación mecánica. Perfecto, doctor. Bueno, doctor, le agradezco mucho su participación. Como siempre, el aporte es bastante bueno y yo diría que empezamos bien con este ciclo de conferencias este año, así que yo lo invito de repente en algún otro momento programarnos para un tema que yo entiendo que usted tiene mucha información que podamos compartir y de verdad vamos a estar bastante agradecidos con usted para próximas conferencias. Muchas gracias, doctor Yaciti, que tenga usted una buena noche. Ok, muchas gracias a ustedes y gracias al público por estar en, en esta presentación. Y bueno, muchas gracias a todos. Bien, doctor, muy amable. Bueno, muchas gracias con todos nuestros seguidores, muy amables por su seguimiento a estas horas de la noche. Estamos programando algunas otras conferencias para la próxima semana. Esta semana lanzamos ya la publicidad y les invito también a conectarse a través de nuestros canales de LinkedIn y de YouTube con todo gusto. Y además, como les decía, si tienen algún tema que ustedes crean que debamos tocar de manera urgente, podemos también programar para que ustedes puedan tener la información precisa en el momento oportuno, además, ¿no? Muchas gracias con todos y bueno, hasta la próxima semana, que es la nueva conferencia. Saludos para todos. Buenas noches.